Estamos dedicando este espacio de radio a la francofonía, una fiesta de la lengua y la cultura francesas que se conmemora el 20 de marzo. Hemos hablado con Laura Menéndez Pidal, que nos ha dado una visión antropológica a través del testimonio de una mujer, además francófona, Alejandra David-Nid, que actuó de puente de la cultura de Oriente traída al Occidente. Ahora vamos a dar otra visión del tema de la francofonía y para ello están conmigo en el estudio Brigitte Lewen. ¿Qué tal, Brigitte? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como siempre aquí. Brigitte Lewen ya la conocerán nuestros oyentes, nuestros estudiantes, porque ella es fiel a estos programas. Comentaré que es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa de la UNED, de nuestra universidad, y como invitada también nos acompaña, no es la primera vez, pero aquí está de nuevo, Cristina Guijarro-Cebrián. ¿Qué tal, Cristina? Un saludo y bienvenida. Un saludo, Miguel. Buenos días. Cristina Guijarro-Cebrián es profesora titular de francés en la Academia de Ingenieros del Ejército, es doctora en Filología Francesa por la UNED, o sea que sigue unida a nuestra universidad, es experta en Driss Chibri y en las literaturas francófonas del Magreb, investigaciones literarias francófonas, postcolonialismo, problemática identitaria, lo cual nos ayudará a tenerla aquí como invitada, por supuesto, a este Día de la Francofonía. Brigitte. Pues no, yo solamente puntualizar que las dos, Laura Menéndez Pidal y Cristina Guijarro-Cebrián, son parte de la UNED, porque las dos, como tú has dicho, han hecho su tesis aquí, en esta universidad, y contamos con ellas, no es la primera vez que contamos con ellas para intervenir en ese día, que es un día muy importante, de la francofonía. Y ahora, pues nos va a hablar Cristina de autores, de escritores y de escritoras, que también yo estoy encantada porque ya sabes que yo soy muy defensora de la escritura de mujeres, y nos va a hablar de escritores y escritoras que provienen de Asia, pero que lo hacen en francés, que eligen la lengua francesa, y yo creo que es muy, muy interesante, así que le tenemos que dar la palabra. Yo creo que es una originalidad, además, porque habíamos hablado en otras ocasiones, cuando hemos hablado de francofonía, pues a lo mejor de la literatura que se hace en Canadá o en Bélgica, en el Magreb, pero yo creo que todavía no habíamos hablado de esto. De Asia, ¿verdad? Yo creo que es un punto original y muy interesante, sin duda, porque, vemos que el francés sigue siendo cultura. Lo intenta. Sí, yo creo que se mantiene y tiene mucha raíz ahí. ¿No, Cristina? Pues sí, así es, Miguel. Pues nada, yo he elegido, para seguir el hilo conductor que ha empezado Laura, pues traeros y mostraros, enseñaros algo de unos escritores chinos que precisamente toda su producción literaria la hacen en francés. Entonces, es una cosa muy, muy curiosa que a mí me ha llamado la atención, porque China no ha sido nunca una colonia francesa. En cambio, cada vez nos damos cuenta que van aumentando el número de estudiantes chinos que quieren aprender francés, ya sea por las relaciones comerciales de China, que actualmente todo el mundo sabemos el gran poderío que tiene en los temas comerciales, pero también en el turismo y en la cultura, ¿no? Se sienten muy atraídos por la cultura francesa, entonces es una manera de unir Francia con China. Entonces, también Francia, tenemos que decir que es uno de los países favoritos para completar sus estudios. Eligen, cuando tienen que proseguir sus estudios universitarios, es uno de los países a donde vienen más estudiantes chinos. Pero la situación de los estudiantes que vienen actualmente a Francia no es la misma de aquellos estudiantes que vinieron en los años 80. En esa época, si todos recordamos un poco la época de la represión del 89, tal vez se nos venga a la imaginación pues esa fotografía en la plaza de Tiananmen con el tanque y el estudiante delante, ¿no? Pues ellos lo que quieren en esa época es huir, ¿no? de esa situación. Huyen de la represión a la que están sometidos y entonces encuentran en Francia pues la libertad de la que siempre los franceses han hecho gala. Entonces llegan a Francia para estudiar, pero finalmente deciden quedarse, y no solo quedarse, sino escribir en francés.
Y un aspecto muy importante de todos estos escritores es que ponen en contacto la cultura china con la cultura occidental. Estamos viendo el mundo occidental, pero a través de los ojos de un chino, que es un tema muy especial, ¿no? Entonces nos dan una aportación diferente de nuestra sociedad, ¿eh? Y tan es así que también ellos se centran siempre en unos temas comunes, no solamente en los temas sociales, ¿no? La visión que ellos tienen de nuestra sociedad, sino que también recurren pues a la historia ancestral, a las tradiciones. Entonces hacen una literatura muy exótica, que esta literatura es la que atrae al lector occidental. Se centran también en esos movimientos revolucionarios que ellos han vivido, y también tratan el aspecto de las diferentes religiones que están en todo el territorio chino, como es el budismo, el taoísmo o incluso el confucianismo. Pero antes de empezar a hablar de todos estos escritores chinos, tengo que señalar que hay un precursor, y este precursor es un escritor muy conocido en Francia, que se llama François Cheng. Vive actualmente, pues que tiene actualmente unos 88 años, pero se establece en París en la época en la que los escritores de los que hablaré posteriormente todavía ni siquiera han nacido, o sea que pertenecen a una generación totalmente distinta, pero viene a ser un precursor de todos estos escritores. Nació en el seno de una familia de intelectuales y tras sus estudios universitarios en Nankín se establece en París en 1948 porque su padre obtiene un puesto en la UNESCO. Un año después, su familia emigra a Estados Unidos, pero él se queda en París. Él decide que va a seguir estudiando en París. Son unos años un poco complicados para él, pero al final logra, a través de traducciones que hace del chino al francés y viceversa, pues se gana la vida de manera cómoda. Entonces tiene sobre todo, o es conocido del gran público por una novela, que es Le Dí de Tianji, que esta novela pues ha sido recompensada con el premio Fémina, que es un premio literario muy reconocido en Francia. Y para aquellos que no lean en francés, aunque yo animo a los lectores que lo hagan en la lengua original, ¿no? Tenemos aquí en España la traducción de este libro, que se titula La voz de Tianji, y lo podemos encontrar en la editorial Siruela. A grosso modo, para resumir un poco el tema, cuenta la vida de un pintor chino, el pintor se llama Tianji, y el libro está dividido en 3 partes. En una primera parte nos habla de la China tradicional, de la antigua China. En una segunda parte, este pintor viene a Occidente, se establece en París y entonces nos da la visión que un asiático tiene del mundo occidental. Y finalmente concluye el libro con una tercera parte, que es la de la China comunista. Pero aparte de todas las novelas que escribe François Cheng, que tiene unas 30 y tantas novelas, también es conocido por sus poesías. Entonces tiene una colección de poemas que se titula À l'Orient de tout, que al igual que la caligrafía y la pintura china, pues destacan por su sencillez y por su armonía. Sí, además me parece que este escritor ya ha alcanzado los máximos reconocimientos, ¿no? Está en la Academia Francesa desde el 2002. Y bueno, eso implica una integración absoluta en el estatus de escritor. Pero yo, además de este escritor, que es de esta generación un poco lejana ya, me parece que también nos vas a hablar de estos que vienen después, ¿no? Que tienen circunstancias distintas. Y a mí me gustaría saber un poco qué tienen en común esta nueva generación que arrasa un poco, ¿no? en el mundo editorial francés. Cuéntanos un poco. Sí, pues mira, Brigitte, como tú mismo acabas de decir, ¿no?
pertenecen todos a una misma generación, tienen la misma edad, nacen en torno a los años 60, excepto uno que es mucho más joven y está en los años 70. Han padecido o han estado en unos ambientes muy parecidos, como tienen unas vivencias idénticas, como la Revolución Cultural, las manifestaciones de estudiantes. Y han sido testigos de acontecimientos y también incluso víctimas, porque han padecido estos acontecimientos políticos y sociales que tuvieron lugar en la época de Mao y también en la época de Deng, ¿no? Pero a diferencia de Cheng, ¿no?, todos estos autores aprenden el francés en China, o sea, vienen ya a Francia sabiendo francés. Cheng lo aprendió en Francia. Y posteriormente ya se establecen en Francia, o algunos se ha establecido en Canadá e incluso en el Reino Unido. Y otro aspecto que tienen en común todos estos escritores es que llegan a Europa sobre todo con unas ansias tremendas de expresarse libremente. Y para que los vayamos conociendo un poco más, pues me voy a centrar os voy a explicar un poco la vida de cada uno de ellos. Entonces, el primero del que voy a hablar se llama Dai Ziyi. Nace en 1954 en la provincia de Fujian, que está en el sudeste de China. Y a los 17 años es enviado a un campo de reeducación. Y esta condena pues estaba en consonancia con la que la que sufrieron sus padres. Sus padres eran médicos y fueron acusados de burgueses reaccionarios durante la Revolución Cultural. Entonces, en esa época lo que se hacía era mandar a todos estos intelectuales, se les mandaba al campo para que volvieran a los orígenes y se dejaran de todas aquellas ideas que no iban acordes con el sistema político. Entonces, pero es gracias a este destierro en el campo donde Dai Ziyi entra en contacto con unos libros prohibidos en francés que otro reeducado le suministra. Y entonces este tema también va a aparecer en su obra principal, en la obra en la que él se da a conocer al gran público, que escribirá posteriormente, que es Balzac y la petite tailleuse chinoise. Entonces, pero antes de todo esto, pues él hace sus estudios en China y gana una beca para proseguir sus estudios universitarios en Francia. Allí se dedica a realizar estudios de cine y antes de empezar a escribir ya dirige 4 películas. Pero el éxito le viene cuando escribe Balzac et la petite tailleuse chinoise. Que está traducido además, ¿no? Sí, aparece, lo podemos encontrar para aquel que lo quiera leer en español en la editorial Salamandra. Y el título es Balzac y la joven costurera china. Pero este autor, aparte de este libro, tiene otros libros que son muy interesantes y también que todos han conseguido premios literarios, como Le Complexe d'Oedipe, en español El Complejo de Oedipe, también en la editorial Salamandra. Otro libro es Par une nuit où la lune ne s'est pas levée, traducido al español Una noche sin luna. Podemos señalar otra de sus novelas importantes como es L'acrobatie aérienne de Confucius, la acrobacia de Confucio, también en la misma editorial. Y por señalar un último libro podemos referirnos a Les Trois Vies chinoises, que se ha traducido por Las 3 vidas chinas y que aparece en la esfera de los libros. Y tengo que señalar que este autor tiene una curiosidad que lo podemos ir viendo tanto en sus películas como en sus novelas, y es que él es miope, ¿no? Y entonces su protagonista principal, tanto en las películas como en las novelas, es también miope y aparece con gafas siempre. Es un guiño, es una especie de identificación del personaje con el autor.
y a través pues de la miopía pues le da un toque cómico al destino tan trágico que a veces tienen sus personajes. Tenemos otro escritor también muy interesante que se llama Yading, y este también nace en el 59 en una pequeña ciudad del norte de China. Y al igual que los compañeros de generación, pues cuando tiene 10 años, pues también se va a un centro de reeducación en el campo. Posteriormente empieza a estudiar francés y obtiene su licenciatura en la Universidad de Pekín, que es una de las más prestigiosas de China. Allí empieza a traducir obras de Sartre, Baudelaire y Camus. Y precisamente en 1985 gana el concurso internacional de traductores convocado por el gobierno francés por una traducción de una novela de Sartre, L'Âge de Raison. Entonces este premio estaba dotado en su momento por 50.000 francos, pero el requisito de obtener el premio era ir a recogerlo en persona. Y esta es la razón por la que Yading pues, tiene que ir a Francia. Una vez que está en Francia, pues le encanta la cultura francesa, le encanta Francia y se queda a vivir allí. Entonces, es un autor que también recomiendo leer porque tiene sobre todo todas sus novelas, a pesar de que en ellas se mezcla la ficción y la realidad, todas son autobiográficas, o sea que aparecen rasgos de su vida. La primera de ellas, Le Sorgho Rouge, que en España se ha editado con el nombre del Sorgo Rojo, pues allí relata su experiencia en los campos de reeducación. Sí, además creo que no hay que confundir este autor con el guión de una película que también se llama El Sorgo Rojo, sí, que lo comentamos antes y yo pensaba que era del mismo, pero no es del mismo autor. No, es distinto. Sí, es distinto. La película sí la reconozco, sí, claro. Por eso me confundí yo y yo creo que es bueno puntualizarlo porque mucha gente Cristina, por favor. la ha visto esta película. Sí, pues es que El Sorgo Rojo, esta película está basada en otra novela que se titula Le Clan du Sorgho Rouge, pero en este caso no pertenece a Yading, pero pertenece a Mo Yan, que fue Premio Nobel de Literatura en el 2012. Pero él no se acercó a la francofonía, sino que es una traducción, es distinto, efectivamente. Y Mo Yan escribe en mandarín y obtiene su premio por la obra que escribe en mandarín y no en francés, pero mucha gente se confunde, ¿no? Porque tienen el mismo título. Claro, es buena esa aclaración, Brigitte. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues otras obras que recomendaría de este autor, en las que, pues como siempre, aparecen aspectos de su vida, como es, por ejemplo, el tema del drama del Tiananmen, ¿no? Pues es Le Jeu de l'eau et du feu, que podemos encontrar en la editorial Destino, con el título del juego del agua y del fuego. Y por último, tal vez también recomendaría Les héritiers des sept royaumes, que se ha traducido por Los herederos de los siete reinos, y lo podemos encontrar también en la misma editorial, en Destino. En esta novela, el protagonista es redactor jefe de una revista estudiantil, como él también lo fue en su momento cuando estaba en la Universidad de Pekín. Y luego ya vamos a pasar a escritoras chinas, ¿no? O sea que ya también las mujeres aportan, imagino que aportan temas diferentes y aportan una experiencia, unas vivencias diferentes porque su situación, las circunstancias en su propio país y luego lo que trasladan a Francia debe consistir en otros, debe haber otros aspectos, ¿verdad? Sí, por un lado, mira, Brigitte, por un lado, estas escritoras comparten con sus compañeros una misma situación social y política. Todos han vivido las mismas condiciones en su país, ¿no? Pero a esto hay que añadir algo más, que son las duras condiciones de la mujer en China.
Entonces tienen una temática muy concreta y abordan el tema del vendado de los pies en las niñas, abordan también temas como el sometimiento parental, los matrimonios acordados, muy frecuentes en este país, e incluso el tema de la sumisión al marido o incluso al hijo cuando el marido ha fallecido, ¿eh? O sea que ahí la mujer está completamente subyugada. Y para darnos una idea de todas estas autoras, escritoras chinas, voy a empezar por Wei Wei. Y esta escritora nace en Nanning en 1957, que es una ciudad al sur de China. Como los anteriores, todos también procede de una familia de intelectuales. Su padre era editor de un periódico de provincias y su madre era miembro del Partido Comunista. Pero durante la campaña de las 100 Flores, que es una campaña que Mao llevó a cabo incitando a los miembros de su partido a que señalaran aquellos errores en los que se había caído, ¿no? Pero era una manera de depurar a las personas, ¿no? Y de señalarlos y de llevarlos a la cárcel. Entonces, la madre de Wei Wei, que pertenecía al Partido Comunista desde los 15 años, es señalada y entonces es expulsada del Partido Comunista. Ello supone la destitución también del padre y la caída en desgracia de toda la familia. Entonces se exilian a Guilin, que es una zona conocida por su riqueza floral. Entonces allí Wei Wei descubre las plantas medicinales y se fascina por la medicina tradicional china, que luego pues abordará esta temática también en sus novelas. Se licencia en Filología Francesa por la Universidad de Pekín y obtiene, como algunos de sus compañeros, pues una beca para ir a estudiar a la Sorbona, entonces donde se traslada en 1987. Y una vez en Francia, pues descubre su vena literaria y empieza a escribir. Y los temas que trata, como hemos dicho en la introducción de estas escritoras, pues siempre tienen que ver con la situación de la mujer. Unas veces aborda temas de la situación general de la mujer, pero otras una temática muy personal. Incluye prototipos diferentes, pero el suyo también está reflejado en alguna de sus novelas. En una de ellas es una autobiografía que se titula Une fille de Zhuang. De esta autora no creo que exista ninguna traducción al español, entonces habría que leerla en francés. Yeah. Y yo creo que sería interesante a lo mejor hacer algún trabajo sobre ella para darla más a conocer. Buena idea. Otra escritora que yo también la destacaría, sobre todo porque cuando leí su biografía, pues me atrajo mucho. Fue una niña precoz, o sea que ya desde muy pequeña sabía escribir, era poetisa, era una calígrafa espléndida y una pintora también muy destacable, ¿no? Entonces crece igualmente en una familia de intelectuales. Y esta es la más joven de todo el grupo, puesto que nace en Pekín en 1972. Y participa en las manifestaciones de la plaza de Tiananmen en 1989 y allí estuvo en primera línea. Esta vivencia también la refleja en alguna de sus novelas. Y también vemos reflejada en alguna de sus novelas algunos de los personajes más destacables de estas manifestaciones. Pero finalmente pues decide abandonar su país y reunirse con su padre en París, donde es profesor en la Sorbona. Allí pues consigue hacer el bachiller, después cursa estudios de filosofía que compagina también, dada su vena artística, los compagina con cursos de historia del arte en la Escuela del Louvre. Y tenemos que señalar que esta escritora pues también ha obtenido premios literarios muy, muy importantes.
En 1998 se le concede el premio Goncourt de escritores nobles. Que es un premio de mucha categoría, incluso para escritores nobles, efectivamente. Y además el hecho más destacable es que lo consigue una persona que no es francesa, ¿no? Que cuando es un premio literario de renombre francés y que normalmente lo consiguen franceses. Entonces, ahí podemos ver el dominio que tienen de la lengua francesa todos estos escritores. Entonces, este premio se lo conceden por una novela que se titula Porte de la Paix Céleste. Luego también tiene otra novela que se titula Les Quatre Vies du Sol, que es el premio Gases, obtiene otro premio literario. Y Impératrix, que esta sí que lo he encontrado traducida al español en MC Editores con el título de Emperatriz. Y tal vez a mucha gente les sonará La Joueuse de Go, que ha sido traducida en España con el título de La jugadora de Go, que también obtuvo otro premio Goncourt, pero este es el premio Goncourt de lycéen. O sea que es una escritora de gran renombre en Francia. Y por último, pues les voy a hablar de Qing Chen. Esta escritora pues merece una mención aparte, pues ella no quiere pertenecer al grupo de los demás escritores. Ella lo que quiere es ser considerada como simple individuo y alejada de todos los conceptos de grupo, de etnia o de nación. Esta escritora nace en Shanghái en 1961, se licencia en 1983 por la Universidad de Fudan y es una escritora que, aparte de dominar el francés, pues domina otras lenguas, es políglota. Habla mandarín, francés, ruso, italiano e inglés. En 1989 deja China para perfeccionar sus estudios, en este caso no en Francia, sino en la Universidad McGill en Montreal. Y actualmente está afincada y vive en Vancouver. Entonces tiene una novela que podemos destacar como es La Mémoire de l'eau, que se basa en los hechos históricos de la Revolución Cultural. Y también tiene otra novela que es La Ingratitude, que ha sido traducida, esta sí que la tenemos en español, se titula Ingratitud y aparece en MC Editores. Y como sus anteriores compatriotas, pues ha obtenido numerosos premios literarios, en los que podemos destacar el premio de Quebec a las lectoras de El Quebec, el premio Alfred de Rocher y una condecoración muy destacable que otorga el Ministerio de Cultura francés, y se lo otorgó en este caso pues por su contribución a la francofonía, que es la Médaille du Chevalier. Y a modo de conclusión, yo creo que con todas estas autoras podemos tener ya una visión, ¿no?, de cómo escriben estos escritores y qué es lo que les interesa, ¿no? Y cuál es la visión que tienen de... Sí, que aportan realmente, sí, porque según yo creo que el origen siempre es mediador, o sea que algo queda, por lo que estás contando, queda mucha huella de su cultura anterior y la nuestra es muy diferente, entonces ¿cómo asumen todo esto, ¿no? Sí, y además otro aspecto muy interesante es que en todos los escritores francófonos que proceden de otros países, normalmente hay un problema de identidades, ¿no? Entonces ellos asumen su propia identidad y adoptan la identidad del nuevo país. Pero en este caso estos autores no cuentan con dos identidades solas, sino que tienen muchas más, porque China es un país muy vasto, su cultura también es diferente según las regiones, y entonces podemos ver en el mismo autor que nos hablan de diferentes culturas, de diferentes religiones, las distintas religiones que hay en China,
y también la visión que ellos tienen del mundo occidental es primero una visión anglófona, pero después van a tener su visión francófona, o sea que es un aporte también multicultural, lo que tenemos. Yo creo que es también interesante ver la realidad de su propio país, China, desde la óptica de los orientales, no generalmente a lo mejor es escritores occidentales que se han trasladado allí nos han dado sus puntos de vista, sino que esto es la visión interna de los propios que han vivido esa situación, ¿no? Sí. Además, una situación tan especial como la de China, con una cultura milenaria y con una raíz muy acendrada. Pero lo que sí está claro, yo creo que queda sobre la mesa es la fuerza y la atracción y el magnetismo de la lengua francesa y la cultura francófona, ¿no? Sí, a través de unos caminos diferentes. Lo que nos llama la atención es que hay una francofonía heredada del colonialismo y casi impuesta, o sea, una francofonía impuesta y asumida. Y que ha seguido un camino al revés. Por ejemplo, esos escritores del Magreb que luego se pasan al árabe porque es su cultura verdadera, por lo menos para ellos, ¿no? En cambio, en este caso es al revés, es la elección de una cultura, o sea, la libre elección. Libre elección, claro. Sí, y eso es muy interesante. Además, yo no trabajo en el ámbito asiático, pero lo veo también con escritoras y escritores del este, por ejemplo, como de repente un escritor decide que esta lengua le va a dar esa posibilidad, ¿no? Entonces es muy bonito pensar que el francés se elige por amor a esa cultura y por interés también, no solamente por motivos impuestos, sino por una elección, ¿no? O sea, es otra vía, y yo creo que dice mucho de la cultura francesa, o sea, de la atracción que suscita, ¿no? en todos estos intelectuales, y es muy interesante. Para una celebración como esta, pues sí, de un día como ese, pues yo creo que es muy grato, ¿no? Yo lo digo siempre que es una aportación pequeña, porque no hacemos grandes... Hacemos lo que podemos. Eso es, pero yo creo que es una labor de investigación y de aportación a la cultura la que nos ha traído Cristina Guijarro, que yo creo que es muy interesante para tener en cuenta. Yo creo las dos, o sea, tanto lo que acabamos de escuchar, como el aspecto antropológico de la búsqueda de nuevos mundos trasladados a una lengua que es la lengua francesa a través de los relatos de viaje, estas dos vertientes son matices son muy diferentes, pero que abren caminos muy amplios y abren mundos, ¿no? Y enriquecedores, lo decía Cristina también, que ahí hay pautas para investigar, pero yo creo que es... Bueno, pues yo me quedo satisfecho porque es verdad que es una aportación original y bueno, y salida desde la propia UNED, Brigitte, que también nos tenemos que contentar con eso, ¿no? nuestros colores, ¿no? Claro que sí. Brigitte Leeuwen, profesora en el Departamento de Filología Francesa de la Facultad de Filología de la UNED, y Cristina Guijarro, profesora titular de francés en la Academia de Ingenieros del Ejército y que realizó también el doctorado sobre Filología Francesa en la UNED y que es nuestro punto de unión y sigue siendo, yo creo, perteneciendo a esta universidad, ¿verdad, Cristina? Sí, así es. Yo contenta de estar aquí con vosotros otra vez más. Pues espero que haya otra nueva ocasión de encontrarnos en una mesa de trabajo y de diálogo como esta. Hasta una nueva ocasión. Hasta pronto. Hasta luego.